Hola, muy buen día. Mi nombre es Nisme Yurani Pineda Báez. Yo estudié psicología, tengo pues algunos estudios en docencia universitaria, una especialización en análisis cuantitativo. Soy magíster en desarrollo educativo y social y tengo un doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Buena parte de mi vida la he dedicado a la investigación, a la docencia, especialmente en el campo de la primera infancia, el desarrollo educativo, el desarrollo social. Y es desde esa experiencia en la que hoy me gustaría mucho compartir el tema que nos convoca el día de hoy, que en el marco de este proceso de formación habla o tiene que ver con la vinculación de la familia en la promoción y seguimiento al desarrollo infantil de sus niños y niñas. Estaré hablando mucho desde las experiencias en las que he participado, tanto para el diseño de investigaciones en este campo como en la propuesta de iniciativas de desarrollo que permitan o han permitido innovar de alguna manera esas formas de pensarse la vinculación y la participación de la familia en todos estos procesos de promoción del desarrollo infantil. En el día de hoy seguramente está mucho más trazado en términos de esa relación entre institución educativa o ámbito educativo formal y las formas de vinculación de la familia en esos procesos pedagógicos, ¿cierto? En ese sentido, la ruta que vamos a seguir para nuestra charla en el día de hoy arrancará principalmente con un primer momento de encuadre del desarrollo infantil en perspectiva de desarrollo humano, para poder comprender justamente cómo y de qué manera esas estrategias de vinculación de la familia están pensadas en esa perspectiva de desarrollo infantil, que seguramente la mayoría de ustedes ya conoce, pues han trasegado por diferentes enfoques de aproximación, pero que en el marco de las políticas públicas actuales en nuestro país y en general en América Latina están apuntando a una perspectiva mucho más interaccionista, cultural, ecológica y con cara de desarrollo humano. Para entonces a partir de ahí también pasar a un segundo momento que habla de qué es eso de las familias, ¿cierto? Cómo hemos comprendido las familias, cómo hay un punto de encuadre también para pensarse la familia, en este que es un tema amplio y vasto en el que de alguna manera, pese a que hemos adelantado muchos esfuerzos, todavía nos falta un camino importante que recorrer para poder realmente generar unos vínculos muy fuertes de trabajo con las familias en una perspectiva mucho más colaborativa, más sostenida en el tiempo y con mejores resultados tanto para ellas como institución social como para los procesos de formación y educación de nuestros niños y niñas, sobre todo en los primeros años de vida. Y desde allí entonces poder conectar esos elementos mínimos y básicos sobre los cuales poder pensarse estrategias de trabajo con la familia que permitan de alguna manera que esas experiencias de participación que podamos proponer en el ámbito educativo tengan una condición de éxito muy alta, ¿cierto? Y podamos de alguna manera aportar en la generación de nuevas formas de pensar, de vincular a las familias y a los procesos pedagógicos que estamos formulando para hacer una sinergia muy armónica y que esto realmente nos devenga en muy buenos resultados. Y de allí algunas posibilidades básicamente metodológicas, ¿cierto? Un poco la invitación también es a que podamos conocer qué recursos se han generado en el marco de las políticas públicas para trabajar con las familias, ¿cierto? Y que eso nos sirva de motivación, de incentivo para o bien conocer esas experiencias, esos materiales, esas formas de aproximaciones que están allí a disposición de nosotros y que a veces no las usamos con mucha frecuencia, pero que incluso si las usamos o las conocemos, cómo volver o hacer de esos materiales
otras formas de aproximación de acuerdo a lo que vamos viendo en función de la lectura de contextos, características de las familias, evolución histórica incluso, porque pues como sabemos esto no son procesos que se queden anclados en el tiempo, anquilosados allí a una forma de ver y entender las realidades de los niños y de las niñas, sino que justamente pretenden poder avanzar y poder estar a la vanguardia de los cambios de las familias, de las historias, de las condiciones sociales, culturales y económicas que claramente marcan nuestra vida. Entonces ese sería nuestro recorrido, muy en la perspectiva de poder aportar en las discusiones, en las reflexiones que ustedes van a tener en el espacio virtual, en los encuentros presenciales, para que este tema de familia y de la vinculación de familias pueda tejerse justamente con esos otros escenarios de discusión y de trabajo y de creación que ustedes están teniendo en el recorrido que están ya o que ya iniciaron y que van a tener en el tiempo. Esa es la invitación, pues que podamos entonces iniciar ese recorrido, arrancando por supuesto con estas perspectivas de desarrollo infantil mucho más contemporáneas que han de alguna manera sacado el desarrollo infantil de la mirada unidisciplinar, ¿cierto? Principalmente de la educación, de la psicología, de la medicina, y que nos han puesto a dialogar con otras posibilidades de pensar el desarrollo infantil como un eje de desarrollo humano y como un eje de desarrollo social, en tanto todos estamos ya de acuerdo, como ustedes seguramente ya lo saben o como lo venimos reiterando en este proceso de formación, es que la perspectiva, entonces desde esa perspectiva, ¿sí? Pensar las familias en un entorno ecológico significa también pensar que ellas están expuestas a un sinnúmero también de afectaciones en el conjunto de esas interacciones infinitas que se tejen en ese ecosistema, ¿cierto? Eso es un primer elemento a tener en cuenta. Un segundo elemento es que en tanto familia, ¿cierto? Y en tanto proceso evolutivo y proceso de desarrollo, nunca una familia se mantiene de la misma manera a lo largo de su trayectoria de desarrollo. Y en ese sentido tenemos también que pensarnos que en ese sistema las familias se van reconfigurando, ¿sí? En identidades, en capacidades, en historias y en saberes que de alguna manera tendríamos que tener en cuenta para hacer unas lecturas mucho más afines con el momento de desarrollo en el que se encuentran esas familias, ¿cierto? Y en sus condiciones, en qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo se han dado sus procesos de configuración? ¿Qué ha pasado? ¿Qué determina en ese momento? ¿Qué está influyendo en ese momento desde sus condiciones laborales, personales, profesionales, de expectativas de vida, en términos de sus propios comportamientos como seres individuales y como seres colectivos? Creo que ese es un elemento que muy pocas veces se tiene en cuenta cuando hacemos lectura de las familias para generar procesos de participación realmente que atiendan justamente a esa comprensión del momento particular en que una familia se encuentra y con base en ello empezar todo un proceso de aproximación, de lectura crítica, afectiva y de apoyo a esa familia o a esas familias, y el proceso de armonización con todo lo que estamos trabajando con nuestros niños y niñas desde nuestra perspectiva o nuestras apuestas pedagógicas en la institución educativa. Entonces eso es muy importante porque uno pensaría que lo que está pasando en el ámbito mundial no toca con lo que le está pasando a una familia en un momento particular y tiene todo que ver. Y creo que desafortunadamente muy pocas veces nos detenemos a pensar esa relación. Entonces, parte de la invitación justamente para innovar en prácticas de vinculación de la familia, los procesos de seguimiento y de valoración al desarrollo de nuestros niños y niñas está anclada y está guiada por ese tipo de relación. Los elementos culturales, los elementos históricos, los condicionamientos particulares juegan absolutamente todo en la calidad de las relaciones que una familia pueda tejer
a lo largo de toda la trayectoria o las trayectorias del desarrollo de los niños y de las niñas y de la calidad de las interacciones que ellas puedan tener y que vienen y vienen como impactos de eso que viene del medio externo, del medio interno, de sus procesos de comunicación, de configuración, etc. Entonces creo que ahí está justamente nuestro gran reto en términos de las prácticas pedagógicas, ¿cierto? De poder capturar toda esa complejidad de alguna manera y saberla leer y poderla poner de muchas formas y de maneras pertinentes en las prácticas pedagógicas que tenemos al interior cotidianamente con nuestros niños y niñas, pero también en esos momentos en que, o en esos procesos en que esperamos tejer una relación de continuidad entre esas prácticas pedagógicas y lo que esperamos las familias hagan como prácticas de cuidado, como prácticas de crianza, que ustedes saben no es lo mismo, y generar una línea que garantice que esos entornos principales en los que se mueven niños y niñas estén de alguna manera muy armonizados y muy en el mismo horizonte de sentido de sus desarrollos. Creo que para todos es claro que ha sido difícil como cambiar tanto la perspectiva de abordaje de las familias, digamos, los estudios lo que nos siguen mostrando es que seguimos pensando, seguimos teniendo unas representaciones y unos imaginarios de familia carente, de familia difícil, de familia irresponsable algunas veces, es lo que las investigaciones muestran, de familias desinteresadas por los procesos que están pasando en los jardines, en los colegios con sus niños y niñas. Y eso de alguna manera también determina nuestras formas de relacionamiento con ellas. Yo creo que es importantísimo y buena parte de las apuestas que hemos hecho en muchos proyectos y programas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para tratar de mirar cuáles son los elementos fundantes y fundamentales que debemos tener en cuenta al momento de diseñar cualquier estrategia de vinculación de las familias a nuestros procesos pedagógicos, está justamente en poder capturar eso que las investigaciones nos dicen está anclado ahí en las representaciones de los educadores, pero también en las prácticas reales de las familias, es decir, tampoco es tan falso que sí hay una ruptura en términos de esos procesos de vinculación, ¿cierto? Que muchas veces es difícil que las familias se aproximen, que tengan un compromiso mucho más cercano, que encontremos otras formas de que esos procesos no sean tensionantes, ¿cierto? Que los procesos de comunicación que tenemos con ellos en relación con esos puentes entre la familia y la escuela sean de alguna manera mucho más fluidos. Pero la apuesta y realmente el reto está justamente en cómo lograr identificar o poder pararnos con unas posturas y unas formas de comprensión de familia distintas para poder abrir canales de comunicación y canales de práctica que realmente nos permitan colocarnos en relaciones mucho más horizontales con ellos y de ellos con nosotros también, ¿cierto? Para bajar las prevenciones, para bajar las tensiones, para lograr realmente tener unos procesos de comunicación que nos permitan entender que el interés común y colectivo de esos puentes es justamente el bienestar y las máximas posibilidades de desarrollo para nuestros niños y niñas y las mejores condiciones para que ellos en sus procesos también de autogestión puedan encontrar rutas y posibilidades de elección y de despliegue de todas sus capacidades. Entonces, en ese sentido, digamos, nuestras fundamentaciones han estado pues dadas muy en términos de pensar eso, que la familia no es como una sumatoria de personas, ¿cierto? No es el tío, la abuela, sino que las familias tienen sus propias formas de organización social, que eso está en este marco de lo sistémico, de lo interaccionista y de lo cultural, está marcado por unos anclajes culturales, unos imaginarios, unas representaciones y unas prácticas que muchas veces no son tan fáciles de transformar, que justamente en estos procesos pedagógicos estamos intentando resignificar
desde unos diálogos de saberes mutuos y colectivos en los que las familias claramente pueden aportar y en el que de alguna manera reconozcamos cómo esos cambios y esas dinámicas y cómo también lo que nosotros vamos forjando desde nuestras formaciones profesionales y desde nuestras prácticas laborales y profesionales van tejiendo otras formas de hacer pedagogía con las familias y con sus características particulares, ¿cierto? Tenemos que reconocer también que las familias generan sus propias identidades, ¿cierto? Que ese sistema relacional de alguna manera hace que las familias tengan unas formas identitarias que no son uniformes, ¿sí? En nuestras instituciones educativas convergen una gama rica y variada de pluralidades en términos de esas constituciones familiares que hacen que de alguna manera sean un insumo, ¿sí?, muy valioso justamente para cómo ponemos todas esas identidades familiares al servicio de nuestras planeaciones curriculares, ¿cierto? Y cómo tenemos una actitud también de aprendizaje, de apertura frente a todo eso, que en esas identidades que constituyen las familias también nos pueden retroalimentar, también nos pueden servir para fortalecer nuestros procesos y nuestras prácticas pedagógicas. Sin lugar a duda, el ideal de las familias o el ideal de familia que manejamos culturalmente es como ese nicho de generación de tejidos de sostén, ¿cierto?, de cariño, de afecto. Pero ese es el imaginario, ¿no? Y por eso de alguna manera, y esa quizás es la apuesta, ¿no? Es como que si realmente estamos convencidos de que este es el primer entorno en donde se sientan todas esas bases, pues que la apuesta es a que podamos de alguna manera lograr conservar y crear esas características que son deseables para las familias, respetando todas las diversidades de las que hemos estado hablando, pero sin lugar a dudas no es lo que pasa en la cotidianidad de nuestros entornos, ¿no? Eso lo sabemos, no estamos hablando de que nuestras familias realmente tengan o estén generando esos nichos, y eso es lo que recibimos y eso es lo que de alguna manera se hace evidente en nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, hacer una lectura crítica y de contexto de todas esas condiciones de las familias es sin lugar a dudas un elemento muy importante, porque es desde ahí desde donde se generan los procesos de vinculación y de jalonamiento de los desarrollos de los niños y niñas con base en el estado actual de esos entornos familiares, comunitarios, institucionales, y que de alguna manera responden de manera particular a esas condiciones con las que las familias de nuestros niños y niñas llegan a las instituciones educativas, ¿no? Y porque me parece muy importante que recordemos que eso, que como es una institución o es una organización social que tiene sus propias dinámicas, su vida propia, su propio desarrollo, pues tenemos que reconocer en cada una de esas personas, en cada una de esas organizaciones, unos intereses también de desarrollo, es decir, estamos hablando de mamás, de papás, de tíos, de cuidadores, de hermanos, hermanas, que están allí generando sus propios proyectos de desarrollo personal, sus propios proyectos de vida, ¿cierto? Y cómo entra eso en juego justamente en función de poder jalonar unas dinámicas que, sin desconocer eso, puedan poner prácticas que permitan que esos procesos también de desarrollo de los niños y niñas también aporten en esas construcciones de proyectos de vida individual y colectivos. Esa me parece que es también otra arista que no se tiene muchas veces en cuenta y que es sin lugar a dudas clave, porque es que, digamos, pensar en proponerle a un cuidador familiar, a un familiar de esos niños o niñas, que haga cierto tipo de cosas sin saber si el cuidado y la reflexión y la atención y las emociones de ese sujeto están siendo atendidas por alguien, están siendo reconocidas por alguien, pues es pedir cosas que quizá es un salto, digamos, es dar un salto, ¿sí?, sobre lo que significa ser también sujeto de derecho, sujeto con necesidades y con condiciones particulares. Entonces me parece que ahí también hay
una arista muy importante del trabajo con familias, ¿no? Y decíamos, pues sí, las familias están determinadas históricamente, es decir, no hablamos en este momento, si pensáramos cómo están constituidas nuestras familias en Colombia, incluso en solo Bogotá, estaríamos claramente, tendríamos la certeza de que no es la misma constitución, no son las mismas familias que hace 5, 10, 15, 20 años, ¿cierto? Y en el sentido en que lo estaba mencionando inicialmente, tampoco estaríamos hablando que es la misma familia de Nisme Pineda cuando ingresa a los 3 años a la institución educativa o a los 5, que la misma familia que cuando Nisme tiene 7, 8 años, ¿cierto? Porque la familia misma también, como decíamos, va cambiando, va teniendo un proceso de desarrollo que hace justamente que no la pensemos como un ente estático, sino como un ente que también está en permanente desarrollo, que tiene idas y venidas, que dependiendo justamente de ese entorno ecológico va a estar en mayores tensiones o menores tensiones, y que eso es lo que nosotros tenemos que capturar justamente en los diferentes momentos en que un niño o una niña está en el marco de nuestras atenciones. Y el otro elemento importante es como pensar también cómo la familia tiene también una afectación sobre nuestras prácticas, ¿sí? Y no solo sobre nuestras prácticas institucionales, sino sobre los entornos comunitarios, sobre los entornos laborales, y en ese sentido las interacciones nunca se dan en una sola vía, es decir, la calidad de todo eso depende justamente de cómo yo pienso, cómo de alguna manera reconozca que eso con lo que llega a la familia, ¿sí? También me afecta, también me influye, también entra a ser parte, ¿sí? De todo ese material, de todos esos insumos que están allí para pensarnos las familias y las posibilidades de trabajo con ellas, desde esas posibles rutas de interacción o formas de interacción que ella tiene. Entonces, es por eso que decimos, pues sí, las familias deben reconocerse como un primer escenario de experiencia democrática, ¿cierto? Creo que Ligia Galvis en eso fue pionera y estuvo pues como muy guerrera de defender esta idea, en el sentido de que justamente allí donde se tejen las primeras relaciones en términos de la participación, del reconocimiento del otro, de la posibilidad de abrir espacios de diálogo y de constitución de imaginarios, de representaciones, de sujeto, que hacen justamente a la familia como un escenario de construcción de experiencias democráticas, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que nosotros tendríamos que intentar construir o intentar fortalecer en nuestros trabajos con familia. Otro gran tema que seguramente ustedes saben en el trabajo con familia es cómo pensarse esos ámbitos, todo eso que pasa allí en las familias, como un escenario, como un entorno y un ámbito que claramente sí está trabajando en torno a la posibilidad de perpetuar o no, de romper o no prácticas de equidad de género, ¿no? O sea, o las perpetúa o las posibilita, ¿sí? Creo que hay un elemento muy importante, y eso pasa incluso por nuestra propia reflexión como maestras, como educadoras o como maestros o educadores en general, porque como hace parte de un elemento cultural y anclado tan fuertemente en nuestros imaginarios, en nuestras identidades, en nuestras prácticas cotidianas, muchas veces el tema de las relaciones de poder, de las relaciones de género, de equidad, de cómo se están dando esas relaciones al interior de la familia, no las atendemos con la debida constancia, digamos, en nuestros procesos de trabajo con la familia, y eso, como vamos a ver más adelante, va a ser un elemento de proyección muy importante justamente para poder garantizar desde el trabajo con familia cómo logramos movilizar, ¿cierto?, esas prácticas que son inequitativas, que muchas veces son violentas, de una manera muy evidente, pero otras veces son muy silenciosas, muy transparentes, y que ayudan de alguna manera a perpetuar prácticas tanto en la familia como en la sociedad
que pues no nos permiten movilizarnos hacia unos derroteros mucho más abiertos, mucho más libres de poder ser y elegir libremente quiénes queremos ser en términos de nuestras identidades y nuestras posibilidades de desarrollo. Eso implica de alguna manera la resignificación de entornos patriarcales, ¿cierto? Las relaciones de poder en el caso nuestro están muy enmarcadas en términos de eso, y allí hay una apuesta muy fuerte de trabajo que quisiéramos motivar de alguna manera en el trabajo que ustedes están haciendo desde sus diferentes entornos y territorios como educadores. Sin lugar a duda, la familia siempre ha sido considerada como un polo de desarrollo social, económico y cultural. Entonces, atender a esas condiciones de la familia, atender y reconocer esas condiciones de la familia en términos de si están trabajando, cómo están, si están pasando por una condición crítica en su historia de vida, el tema, por ejemplo, de los desplazamientos, de las migraciones, de las rupturas también afectivas, de las pérdidas laborales, de las pérdidas personales, que de alguna manera, de muchas maneras, conllevan elementos de este orden. Es también una forma es otro elemento, digamos, importantísimo de tener en cuenta al momento de trabajar con las familias. Entonces allí también habría que garantizar que esas condiciones puedan estar en las mejores circunstancias posibles, también porque es que eso garantiza, ¿sí?, la calidad de las relaciones y la calidad de los entornos familiares de los niños y niñas. Eso, yo creo que las familias, nosotros hemos apostado mucho desde nuestros proyectos de desarrollo y de investigación a tratar de identificar esos elementos que hacen que la familia como organización social también tenga un autoconcepto, tenga una imagen de sí misma y de sus propias capacidades para transformarse, para organizarse, para resignificarse y de alguna manera transformar también sus propias condiciones de vida como familia. Eso, entonces creo que desde esos elementos es importante considerar por qué es importante o qué elementos más bien son necesarios tener en cuenta para vincular a las familias, ¿cierto?, en los procesos de promoción del desarrollo infantil. Nosotros estamos hablando y las políticas actualmente también hablan y nos están dando muchas líneas en relación a que no se trata simplemente de evaluar el desarrollo de los niños y de las niñas como tradicionalmente, y todavía tenemos desafortunadamente muy instituidas esas prácticas, ¿cierto? La valoración del desarrollo ha estado históricamente asociada a diagnosticar, ¿no? Los estudios en los que yo he participado y de la literatura que hemos revisado da cuenta que justamente en las prácticas de valoración en el contexto educativo han estado también muy permeadas por estas tendencias al diagnóstico, ¿cierto? A poner a los niños y niñas en un lugar, ¿sí?, en una escala, en una condición particular. Yo creo que el gran reto que tenemos acá, y es un reto muy muy grande, es justamente hacer de la vinculación de los padres y nuestras propias prácticas a un proceso de acompañamiento al desarrollo, ¿cierto?, de promoción del desarrollo. Por eso, en las políticas distritales, en las políticas de educación del distrito, ustedes van a ver que en los últimos periodos de gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿sí?, justamente por trabajar una mirada mucho más sistémica de esa valoración del desarrollo, más en función de un acompañamiento reflexivo, crítico, permanente, a cómo va evolucionando o cómo se van dando esas rutas, para no hablar de evolución en el sentido prescriptivo, sino qué rutas va tomando el desarrollo de nuestros niños y niñas justamente en el marco de todas estas interacciones. Porque creo que tenemos que sacar de nuestras prácticas pedagógicas estas intencionalidades del rótulo, ¿no?, del diagnóstico, el niño hiperactivo, el niño que no logra, el niño que no habla, que no lee, que no escribe, porque creo que ustedes ya lo saben, la mayoría de ustedes y no todas, es que esto no ha sido favorable justamente ni ha sido justo con nuestros niños y niñas, porque claramente estamos de acuerdo en que no existe una ruta del desarrollo y que el desarrollo en estos ires y venires pues posibilita
que pues podamos estar un poco por fuera de las rutas de medición estandarizadas, ¿cierto? Del éxito de los niños y de las niñas en función del desarrollo de ciertas capacidades y ciertos niveles. Yo creo que en eso hemos avanzado y la invitación es a que se unan a esta gran campaña y a estas grandes prácticas en donde de alguna manera pensemos que observar el desarrollo y esa digamos es uno de los grandes propósitos de la vinculación de las familias, es cómo generamos una mayor capacidad de observación, ¿sí? De lo que nosotros denominamos de lectura de los niños y niñas. Tienen las familias, ¿sí? Y tienen no solamente de los niños y de las niñas, sino de las interacciones y de la influencia de todas las interacciones en los desarrollos que ellas y ellas puedan tener. Porque también es cierto que en términos de nuestras prácticas pedagógicas tenemos una gran presión, ¿sí? Porque también como personas del común pensamos que entonces si el niño no sabe leer, escribir, y ustedes lo saben muy bien, las demandas de los padres muchas veces vienen por esa vía, es que aquí no se la pasan sino jugando y perdiendo el tiempo. Es como justamente en el marco de estos procesos de participación de las familias les hacemos o configuramos espacios de reflexión que nos permitan comprender junto con ellos que es necesario, ¿sí?, tener una mirada mucho más abierta, más permanente, más juiciosa, más acompañada a lo que les pasa a ellos y a ellas en su desarrollo, justamente para desarrollar esta capacidad de poder mirar en ellos y en ellas qué puede estar en un momento particular estando ahí en obstáculo, pero sobre todo y de manera particular qué potencialidades tienen esos niños y niñas, ¿sí? Qué habilidades, qué destrezas, qué talentos, porque creo que de alguna manera como sociedad hemos estado anclados en unas prácticas del déficit, de lo que le falta, de lo que no logra, de los estándares del éxito, del estándar del desarrollo. Claramente no estamos diciendo que no se deba observar justamente cuando pueden haber dificultades, no, creo que justamente la mirada es en los dos sentidos, ¿cierto? En poder estar muy alertas en la observancia de qué es lo que en un momento particular puede estar allí siendo un obstáculo para que el niño o la niña siga una ruta mucho más fluida de desarrollo, pero también en términos de cuáles son como sus mayores capacidades, talentos e inclinaciones en términos de preferencias. Entonces me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque creo que en el fondo cualquier trabajo con familias debería estar orientado, tendría que estar orientado a generar esa capacidad de lectura, ¿cierto?, de los padres, de los cuidadores, de las familias en general, a lo que pasa con los niños y niñas en términos de sus procesos cotidianos, ¿sí? Y a estar menos pegados a esos, digamos, representaciones o construcciones sociales de éxito o de fracaso de un niño o niña, sobre todo en los primeros años de vida, y yo creo que eso también se extiende de la misma manera a lo largo del ciclo, del diferente ciclo escolar. Entonces me parece que en ese sentido, ¿sí?, cualquier proceso de vinculación de las familias, ¿sí?, a lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas educativas debería tener en cuenta justamente como todo esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Una mirada mucho más crítica frente a los procesos de desarrollo de los niños y niñas en sus contextos cotidianos. Y ojo, porque no se trata de volver a los papás psicólogos clínicos, ¿cierto? O que se vuelvan los educadores en el sentido en que la educación institucional lo traza, sino de cómo de alguna manera a través de todas esas actividades de interacción cotidiana ellos están mucho más pendientes de esos signos y de esas lecturas de preferencia o disgusto de los niños y de las niñas. La otra gran condición es cómo promover, ¿cierto?, en la familia el afecto como el motor de la vida familiar. ¿Por qué el afecto? Pues claramente las estadísticas, las desafortunadamente altas estadísticas en este país de la violencia contra los niños no nos están dando una buena retroalimentación en relación a lo que pasa en especial en los entornos familiares.
Y yo creo que por eso los programas tendrían que tener un núcleo temático muy fuerte de trabajo en la vinculación de las familias a estos temas del afecto como unas formas realmente de generación de redes de soporte, de generación no solamente de soporte para los niños y las niñas en términos de la construcción de ellos y ellas como sujetos, sino de soporte y de afecto en términos de ellos como familia, o como condición sine qua non para garantizar el ejercicio de sus propios derechos como sujetos, de cada uno de ellos como sujetos de derechos. La otra gran aspecto a tener en cuenta me parece es que de alguna manera allí, y pues yo creo que en eso ustedes tienen una amplia formación, pero me parece importante mencionarlo, es cómo la familia se convierte o es por preferencia el escenario de socialización primaria, en donde si logramos realmente generar unas mayores comprensiones del desarrollo, de las interacciones familiares que se dan y de estas formas de comunicación y de pertenencia a la práctica pedagógica por parte de las familias, seguramente ahí vamos a tener unos mayores impactos en términos de esas condiciones de desarrollo para niños y niñas. Y sin lugar a dudas lo que estaba mencionando en relación con las relaciones, con el trabajo de enfoque de género, pero que también tiene otras vertientes de trabajo y son las relaciones de poder, que justamente también están relacionadas con las formas de relacionamiento que se dan al interior de las familias, ¿no? Me parece que poner los temas de autoridad y de poder en el marco de las relaciones de trabajo con las familias es un elemento impostergable, ¿sí? Creo que allí hay como un núcleo de trabajo muy fuerte que permitiría que si eso logramos cambiarlo, logramos reflexionar, ¿sí? En términos a cómo manejar de unas formas distintas a relaciones de poder que irradien otras formas de interacción entre los miembros de la familia y particularmente con los niños y las niñas, logramos afectar también cambios importantes en el trato amable, en el trato cariñoso, en el trato respetuoso, en la generación de ciudadanos mucho más seguros, ¿cierto? La construcción de ciudadanías de edades muy tempranas y de respeto a los otros como un modelo a seguir en términos de las interacciones que desde el núcleo o desde el entorno o ámbito familiar puedan permear esos otros escenarios de interacción que pueden tener niños y niñas y familias, por supuesto, también al interior también de las comunidades. Y sin lugar a dudas, otro gran elemento, ¿sí? Es el papel de la participación de los niños y niñas, ¿sí? Creo que en el distrito, particularmente en Bogotá, se ha hecho un trabajo muy importante que desafortunadamente yo no lo veo tan irradiado en otras partes del país y que creo que todavía nos falta mucho en términos de empoderar y poder reconocer por parte de las familias este papel de participación de los niños y de las niñas en la toma de decisiones y en los procesos de autogestión de sus propios cursos y derroteros de desarrollo. Entonces, por eso nos parece importante que cualquier iniciativa que tengamos en este tema, pues esté pensándose en perspectiva de participación infantil desde los primeros años de vida, ¿sí? Todavía me parece que hay una ausencia importante de procesos de promoción de la participación infantil desde el inicio de la vida y a lo largo de ella, porque todavía tenemos ancladas ciertos imaginarios y ciertas representaciones de que no es posible pensar la participación de niños y niñas durante sus primeros años de vida, cuando en realidad las experiencias, las investigaciones y la teoría misma han dado cuenta de que eso sí es posible y que eso justamente es lo que va dando mucho más elementos para el desarrollo de la autonomía, la seguridad afectiva, la seguridad en términos de la generación de construcción de identidades y de solidaridades y de formas de comportamiento social.